Hola amigos, voy a tratar de haceros ver en este vídeo el terrible rumbo que llevamos como raza, pues todo apunta a que si no tratamos de revertir la situación de continua destrucción del medio ambiente, nos vamos a encontrar en verdadero peligro de extinción, en tan solo 1 o 2 décadas. Para ello, voy a mostraros por un lado hasta qué punto está llegando la contaminación ambiental, y por otro lado os voy a explicar las medidas que podemos tomar para solucionar el problema, porque resulta que existen ciertos inventos que por intereses económicos han sido censurados. De estos os voy a hablar más adelante. Pero antes, quiero que entendáis algo importante. Como es algo común el pensar que es culpa de nuestra raza por naturaleza el destrozo que se está causando a la biosfera, os voy a dejar bien claro quiénes son realmente los principales culpables de la situación, para que comprendáis que la culpa no es del todo nuestra. Préstenme atención. Existe un enorme grupo de personas de gran influencia en el mundo que colaboran entre sí para enriquecerse cada día más, y lo hacen a costa de los demás, sin remordimiento alguno. Pues bien, este grupo de personas, que abarca desde dueños de corporaciones hasta banqueros y jefes de Estado, decidieron en su momento el dirigirnos en un único sentido, a la hora de aprovechar los recursos energéticos de la Tierra. Y ese sentido es el que nos ha sumergido de lleno en una era dictatorial en la que solo se utilizan los recursos que a ellos les convienen, por el tremendo beneficio que sacan, pues eligieron explotar ni más ni menos que los más costosos y contaminantes, y nos han hecho depender de ellos al más puro estilo yonki que depende de la heroína, tanto que a más de uno le va a parecer una auténtica utopía lo que voy a proponer a lo largo del vídeo. Bien, sepan que este grupo de personas se pasan el poder de padres a hijos y tienen la costumbre de comportarse como verdaderos parásitos para la sociedad, aparte de como dictadores y terroristas, dado que nos roban, nos intimidan con la policía, nos engañan, nos esclavizan, nos intentan aislar de la realidad y encima nos obligan a contaminar el medio ambiente al hacernos depender plenamente de sus productos y al centrar la economía en ellos. Quiero que quede bien claro que es esta élite psicópata la principal culpable de la situación actual, porque son sus decisiones las que rigen el mundo. Ahora, fíjense en las últimas leyes dictatoriales que nos pretenden inculcar a los ciudadanos españoles el gobierno ocupa que tenemos en el poder. Presten atención al siguiente vídeo. Para empezar, Ada Colau, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Llevo todo el día escuchándoos decir que esta ley vulnera los derechos fundamentales. ¿En qué? Bueno, pues sencillamente pretende exterminar la disidencia, pretende prohibir derechos tan básicos para una democracia como es el derecho a la manifestación o el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Lo que pasa es que es absolutamente inútil, o sea, intentar prohibir que la gente se manifieste cuando precisamente, qué casualidad, tenemos un gobierno absolutamente corrupto, salpicado por casos de corrupción, que está rescatando a la banca responsable de la crisis en lugar de rescatar a las personas, que está incumpliendo su programa electoral sistemáticamente y que sabe que la ciudadanía ya no puede más. Justo en ese momento lo que pretende este gobierno es que, como no puede convencer porque no tiene argumentos, porque no tiene legitimidad, pretende utilizar la policía y la justicia como una especie de cuerpo de seguridad privado para blindarse frente a la ciudadanía. Pero eso no se llama democracia, eso se llama dictadura, y estoy segura de que la sociedad española no lo va a permitir. ¿Tú crees que va a disuadir a la gente de salir a la calle, de manifestarse, de protestar, de lo que cada uno quiera hacer? No, todo lo contrario, o sea, es que además la ciudadanía ya, ¿qué nos queda más por perder? O sea, con más del 25% de la población en paro, con una precariedad que raya la esclavitud, con una insolvencia como la de las familias hipotecadas que se quedan con deudas de por vida, ¿qué más nos dan que nos pongan multas? Si total ya estamos embargados de por vida. Entonces, si se creen que nos van a asustar, todo lo contrario, o sea, nos están animando aún más a salir masivamente a la calle y se van a ver absolutamente desbordados. O sea, seguro que desde las plataformas de afectados por la hipoteca y desde los otros colectivos ciudadanos que nos estamos movilizando, nos vamos a movilizar más todavía y se van a ver absolutamente desbordados. Es que no van a tener ni policías ni multas suficientes para intentar controlar lo que no es controlable, que es la sed de democracia y de derechos humanos que tenemos en este país. Ada, vosotros habéis llamado a una jornada de desobediencia el día en el que esta ley se apruebe definitivamente. Como bien dice esta brillante persona,
Ada Colau, no podemos permitir de ninguna manera que se lleven a cabo estas leyes, porque de ser así, va a ser como si firmásemos un contrato en el que estemos de acuerdo con la cada vez más evidente situación de esclavitud dictatorial. Si el conjunto de españoles permitimos esto y dejamos que una vez más se salgan con la suya, ya podemos ir dándolo todo por perdido. Para el que no lo tenga claro del todo, la economía va vinculada al poder, por lo que aquellos que más tienen son a consecuencia los que más mandan, dejando muy por debajo a la élite política de cualquier país. Aquí entra una pregunta importante. ¿Quiénes son entonces las personas más ricas y poderosas del mundo? Pues hay un dato falso que siempre sacan a la luz cada vez que pueden los medios de comunicación. Fijaros bien para la próxima. Cada vez que nos mencionan algo personal sobre algún millonario, como por ejemplo el dueño de Zara o Bill Gates, nos vienen con una lista numerada en la que los sitúan en lo más alto como si fuesen las personas más ricas del mundo. Lo curioso es que en esta lista olvidan aposta a Benjamin Rothschild, a David Rockefeller y a los Morgan, entre otros billonarios, con B. Los medios de comunicación, o mejor dicho de desinformación, no mencionan a estas personas porque están subvencionados por los partidos políticos bipartidistas que normalmente están en el poder, los cuales son títeres y partes de esta élite, pero sobre todo títeres, que cumplen con su función de bailarles el agua a los que están arriba, o sea, a los que mandan de verdad. Un día tuve la ocasión de ver un dato relevante sobre los Rothschild, que decía que solamente esa familia maneja la mitad del dinero del mundo. Pues bien, sabiendo cómo se utiliza el dinero en el mundo y cómo corrompe la mente humana, pueden imaginarse bien la increíble influencia que poseen estas personas, y lo que pueden llegar a hacer cuando les place. Esta familia en concreto se sitúa en lo más alto de esta organización de estructura piramidal, a la que me estoy refiriendo como élite. Tenemos que tener en cuenta que manifestarnos para que dimita o rectifique el gobierno no es suficiente, dado que hasta que no se nos unan policías, militares y hasta que el poder judicial no se sacuda del poder político que lo corrompe, no vamos a conseguir nada, aparte de palos, claro. Lo que tendríamos que exigir, ya no solo a nivel nacional sino en el mundo entero, es que se efectúe un cambio rotundo en el sistema económico, porque es el uso que se le da al dinero el que fomenta la ambición y el que perturba tanto a la mente humana. Para ir profundizando un poquito más en el problema que tenemos con el medio ambiente, os voy a exponer una serie de casos documentados que os ayudarán a comprender un poco mejor lo que está por venir. Voy a comenzar con uno de los temas más conocidos sobre extrema contaminación. El pasado día 21 de octubre de 2013 tuve la ocasión de ver una noticia alarmante sobre algo que ya ha ocurrido varias veces. El pasado 6 de octubre de 2013, una intensa niebla envolvió a la ciudad de Pekín, capital de China, afectando la rutina de alrededor de 9 millones de ciudadanos. Al parecer esta niebla fue causada por los altos niveles de contaminación en la ciudad, consecuencia principalmente de la movilización masiva de vehículos y de la quema de carbón en viejas estufas. Paso a leer unos datos sobre la noticia. La visibilidad se ha reducido a menos de 1 kilómetro en las áreas del centro de Pekín, y a primera hora de la mañana del domingo, la policía se ha visto obligada a cortar el tráfico de 6 autopistas que comunican la capital con varias ciudades. En el aeropuerto internacional de Pekín, la visibilidad se reduce aún más, entre los 250 y los 500 metros, lo que no ha impedido hasta el momento que hayan despegado 159 vuelos. 13 vuelos han sido cancelados, 29 vuelos que tenían previsto aterrizar en Pekín han tenido que ser redirigidos a aeropuertos de otras ciudades cercanas, y 5 han sido obligados a volver a sus puntos de origen. La visibilidad en la ciudad de Hansan, un enclave industrial de gran importancia en el país, ha quedado reducida a apenas 50 metros, lo que ha dejado bloqueados a numerosos viajeros que iban a emprender su vuelta a casa. Es bien sabido por todo el mundo
que este tipo de emanaciones son altamente tóxicas, aparte de cancerígenas. Los efectos de la extrema contaminación que vemos azotando cada 2×3 a la nación de China debería de servirnos para actuar, porque es cuestión de tiempo que esto empiece a pasar en todas las ciudades superpobladas del mundo. Tengo entendido que cuando el porcentaje de oxígeno en el aire que respiramos es inferior al 15%, nos asfixiamos, por lo que este tema puede llegar a ser todavía más preocupante en un futuro, cuando por medio de la expansión y de la deforestación humana apenas queden árboles que proporcionen oxígeno. Ahora voy a ofreceros un dato relevante sobre Madrid, capital de España. Al parecer ya se están empezando a notar los efectos de tanta contaminación, más de lo normal quiero decir. El pasado 23 de octubre me encontré con otra noticia preocupante. En el periódico madrileño 20 Minutos tuve la ocasión de leer en portada: la mitad de la región sufre niveles de ozono ilegales. Ojo, Alcobendas, El Henares y la Sierra sufren los peores índices de contaminación por este gas, que provoca irritaciones. Deben de saber ustedes que el ozono, además de encontrarse en las capas altas de la atmósfera, también se encuentra de forma natural en el aire que respiramos, solo que en una cantidad minúscula. Continúo con la noticia. De las 23 localidades con centros de medición, 11 superan los niveles permitidos, según Ecologistas en Acción. Presten atención ahora a los efectos nocivos de este gas. Es un potente agente oxidante que causa irritación en los ojos, en superficies mucosas y en pulmones. Las afecciones respiratorias como alergias y el asma empeoran en contacto con este gas. Por ello, los colectivos más expuestos a sus efectos nocivos son aquellos con problemas respiratorios, además de las personas mayores y los niños. Añado que también produce dolor de cabeza. Por lo que podemos comprobar, la contaminación industrial hace que los niveles de este gas se alteren, tanto arriba en la capa alta de la atmósfera como abajo a nivel del suelo. Observen ahora lo que dice este otro fragmento del periódico sobre el staff del Ayuntamiento de Madrid. El plan del aire ineficaz. La Unión Europea considera que el plan de calidad del aire desarrollado por el equipo de Ana Botella no es eficaz para limpiar el humo de Madrid. En fin, ¿qué se puede esperar del gobierno más inútil y corrupto, posiblemente de toda Europa? Fijaros también en esta otra parte de la noticia. Dicho informe, refiriéndose al de Ecologistas en Acción, ofrece también otro dato nacional preocupante. El 94% de los españoles respiran aire contaminado. Esto es sabido. De hecho, ocurre en todas las ciudades. Si se mira hacia el núcleo de una macropoblación, desde unos pocos kilómetros de distancia, en un periodo de tiempo en el que se acumule la contaminación por falta de lluvias, se puede apreciar claramente una especie de boina gris sobre ella, como ocurre aquí en el caso de Madrid. Para acabar con el dato del aumento del ozono, quiero añadir que es muy posible que haya otro factor importante vinculado a esta subida. Curiosamente, unos pocos días atrás, cientos, si no miles de aviones tipo Boeing de pasajeros, productos de la geoingeniería, inundaron los cielos madrileños, además de muchos otros cielos por toda España. Tras su paso, estos falsos aviones no tripulados de pasajeros fueron dejando las típicas estelas de condensación de dudosa naturaleza, que como muchos ya sabemos, en vez de desaparecer, se convierten en nubes hasta que eliminan cualquier rastro de cielo azul. No puedo afirmar que el efecto de las nubes artificiales que crearon estos aviones esté totalmente vinculado con la subida del ozono, pero lo que sí puedo afirmar es que las emisiones que produjeron esos aviones tras su paso, por lógica, aportaron su granito de arena. No olviden que estos aviones están de más, que en ocasiones se cuentan por miles, y que contribuyen en la continua contaminación del medio ambiente. Para quienes desconozcáis este tema por completo, os sugiero que busquéis más información en la red. Voy a informaros ahora sobre otro tipo de contaminación aún peor que afecta directamente al equilibrio ecológico y que hace temblar hasta la propia evolución. Me refiero a la contaminación por radiación. Es sabido que esta clase de contaminación es de las más perjudiciales para los seres vivos, debido a que es capaz de alterar el ADN,
causando mutaciones genéticas degenerativas que conllevan a la muerte y que perduran en el ADN para las siguientes generaciones. Aparte de que según los materiales radiactivos que se dispersen, es capaz de perdurar en el ambiente desde varias décadas hasta varios milenios. Voy a explicaros a continuación las increíbles consecuencias que están teniendo las continuas fugas radiactivas en la central nuclear de Fukushima. Pero antes de profundizar en este terrible asunto, os voy a explicar un poco los experimentos con bombas nucleares que se han realizado a lo largo de la historia, para que veáis hasta qué punto ha llegado tanto la tecnología como la locura de los que están en el poder, sean del país que sean. No voy a centrarme en cómo funcionan ni en los materiales que las componen. Sin embargo, sí que os voy a mencionar una serie de hechos para que comprendáis también la magnitud de este asunto, porque con estas bombas se han cometido atrocidades de incluso mayor envergadura que las que cometían los nazis. Antes de nada, sepan que existen dos tipos de bomba nuclear. Una es la atómica, que se mide en kilotones, ejemplo, las empleadas en Hiroshima y Nagasaki, y la otra es la termonuclear o bomba de hidrógeno, que se mide en megatones y que se caracteriza por su humo en forma de hongo. Esta última es la más preocupante porque es miles de veces más potente y poderosa que la primera, y lo curioso es que no tardaron mucho en crearla. Se diseñó tan solo 7 años después que la primera. Lo que estáis viendo ahora es la cuenta del sinfín de detonaciones que se han realizado en la historia, desde el año 1945 hasta el año 1998. Año en el que parece que decidieron darle un respiro al planeta. Y todo esto se supone que lo han hecho en nombre de la ciencia, a excepción de la segunda y la tercera, que fueron las que detonaron sobre Japón. Se ve que estaban deseando probar la sobrepoblación. He aquí una explicación de la zona donde se realizan las detonaciones. Las pruebas nucleares se clasifican como atmosféricas cuando la explosión tiene lugar dentro de la atmósfera. Estas producen una contaminación mayor, mientras en los otros tipos la lluvia radiactiva es más limitada. Se consideran estratosféricas, en las que el arma nuclear usualmente es transportada por un cohete fuera de la atmósfera. También están las subterráneas, que son las que menos radiación expulsan. Las submarinas, que os podéis imaginar el tremendo daño que le causa a la fauna marina, y las exoatmosféricas, que pueden generar pulsos electromagnéticos causando apagones en una o varias naciones enteras. Podemos ver que con el Océano Pacífico se han cebado bastante. Han contaminado un montón de islas, y otras directamente las han hecho desaparecer, desintegrándolas en nubes de fino polvo radiactivo. Sobre este océano os hablaré ahora después, con el tema de Fukushima. La cifra total suma 2053 detonaciones, en su mayoría termonucleares, y además más de la mitad fueron detonadas solamente por Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cuántas veces se tiene que realizar exactamente el mismo experimento? ¿Qué nuevas conclusiones esperaban sacar en cada nueva detonación? He aquí una de las pruebas que demuestran que los que están en el poder, operen desde el país que operen, no sienten ningún aprecio por el planeta, ni mucho menos por la vida. Os voy a mostrar ahora un par de monstruosidades que se cometieron en su momento con este tipo de bombas, en concreto con las termonucleares. Fijaros en estas imágenes. Una bomba H de 15 megatones fue detonada en las Islas Marshall en el año 1954. Durante esta explosión denominada Castle Bravo, se materializó una lluvia radiactiva, la cual causó la contaminación de miles de kilómetros de océano y de islas deshabitadas. Deshabitadas de personas, claro, no de vida. Aquí os quiero hacer ver una cosa. ¿Alguna vez habéis oído hablar de la pesca ilegal con granadas? Supongo que sí. Es sin duda un método bastante efectivo, además de peligroso. Pues bien, imagínense ahora el daño que causan estas bombas cuando son detonadas bajo el agua. Bombas que son billones de veces más poderosas que las granadas de mano, y que además tienen doble efecto, debido a la contaminación por radiación. Fijaros en los destrozos que crea, y en cómo vuelve inhabitable todo lo que entra en su radio de destrucción. Para demostraros todavía más hasta dónde han sido capaces de llegar, presten atención a este otro caso. Esta vez, el 30 de octubre del año 61, la Unión Soviética detonó la mayor bomba que se ha hecho explotar en la historia, la bomba de hidrógeno Tsar de 50 megatones,
bomba que fue arrojada desde un avión y detonada a 4 kilómetros de altura sobre un archipiélago ruso, en el océano glaciar ártico. Fijaros en este detalle. En principio esta bomba poseía una potencia de 100 megatones, pero por motivos de seguridad, pocos días antes de su detonación, fue modificada para reducir su potencia a la mitad, explotando finalmente con una potencia estimada de 57 megatones. Atentos a los datos de la explosión. Con una potencia 3.800 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima, la temperatura alrededor de la explosión se elevó a varios millones de grados. La luminosidad fue tan poderosa que se pudo apreciar a 1000 kilómetros de distancia, aun estando el cielo nublado. A 900 kilómetros fue capaz de romper cristales. A 100 kilómetros era capaz de producir quemaduras de tercer grado. El humo en forma de hongo alcanzó la increíble altura de 64 kilómetros y la onda expansiva fue tan poderosa que dio 3 vueltas alrededor de la Tierra. Es más que sorprendente nuestro potencial. Nuestra habilidad mental nos diferencia de cualquier otra especie conocida en el planeta y nos posiciona en lo más alto de la cadena alimentaria, a pesar de no tener ni garras, ni afilados dientes, ni ningún tipo de defensa. Sin embargo, como os vengo diciendo, estamos siendo mal encaminados por los intereses económicos de unos pocos, que nos dirigen totalmente en contra de la evolución. Ahora voy a hablaros del último caso, el cual me impulsó del todo a hacer este vídeo. Este caso es bastante importante porque además está ocurriendo en la actualidad. Trata sobre las continuas fugas radiactivas que se están dando en la central de Fukushima, debido al terremoto y al tsunami que azotaron Japón, hace ya más de 2 años y medio. Voy a contaros resumidamente lo que ocurrió para después informaros de las consecuencias. El día 11 de marzo de 2011, hora 14 horas 45 minutos, un terremoto de magnitud 9 sacudió a la nación de Japón. El epicentro se detectó en mar abierto a 130 kilómetros en dirección este de las costas japonesas, a una profundidad de 16 kilómetros. Japón es una nación que está preparada para los terremotos, pero para este caso no los tuvo. Este terremoto ha sido el más poderoso que ha sacudido a esta nación en toda su historia, además de que ha sido el quinto más poderoso desde que hay registros. Minutos después de la violenta sacudida, una preocupante explosión se dio en uno de los edificios que albergaban los reactores nucleares. A las 15 horas y 27 minutos de la tarde, la llegada del tsunami sacudió a las costas del país. Cuando la ola llegó a la central nuclear, recibió su impacto y se empezó a inundar. 2 empleados que se encontraban evaluando daños en las plantas bajas corrieron la mala suerte de morir ahogados. Desde ese momento se cortó casi toda la electricidad y se perdió totalmente el control de la situación. Empezaron a haber fallos con los sistemas de refrigeración y se generó una triple fusión del núcleo. Por cada momento que pasaba, la radiación, al igual que las fugas de agua contaminada, iban en aumento. 2 días después, otras 2 explosiones se dieron en los edificios que albergaban los reactores, y 180.000 personas fueron evacuadas de sus viviendas. Como se puede ver, las medidas de seguridad contra terremotos y tsunamis que poseía la central no fueron lo suficientemente efectivas para hacer frente a la situación. Desde entonces hasta ahora, más de 2 años y medio después, se están vertiendo al Océano Pacífico la friolera cantidad de 300 toneladas diarias de agua contaminada. O lo que es lo mismo, una piscina olímpica a la semana, más las famosas fugas extra de miles de toneladas que se dan de vez en cuando, y que aparecen en las noticias. Tras dejar Japón, el tifón Wipa sigue su camino hacia la península rusa de Kamchatka. Esos vientos siguen siendo muy fuertes pese a haberse degradado a tormenta tropical. En Japón el tifón se ha cobrado 21 vidas, la mayoría por derrumbes y deslizamientos de tierra en una isla del sur. Las lluvias torrenciales han afectado de lleno a la central nuclear de Fukushima y las autoridades se han visto obligadas a verter más de 1000 toneladas de agua radiactiva al mar. Fijaros en este vídeo. En él se muestra la evolución de la radiación a lo largo de 10 años, desde su comienzo, y ya van más de 2 y medio, un cuarto de este tiempo. Hoy en día ya se están retirando las barras de combustible, solo que es un trabajo lento que va a durar años. Fijaros en cómo está el Pacífico y en cómo va a terminar, y todo esto después de haber sido bombardeado con artefactos nucleares
durante medio siglo. Increíble, ¿no? Como os podéis imaginar, la radiación está llegando a todas las islas y a todas las costas que bordean el Pacífico. Pero la cosa es que la radiación no se va a quedar únicamente en las aguas de este océano. Las corrientes marinas se están encargando de distribuir la radiación por el resto de los océanos del mundo. La vida marina, sobre todo la más cercana a la zona de la catástrofe y la vida terrestre, ya está siendo alterada. En estas imágenes podéis ver el antes y después de algunas especies que habitan en esa zona. Según vaya avanzando el tiempo, estas mutaciones cada vez se verán más cercanas, tanto que nos empezaremos a topar con ellas en las pescaderías. Y la cadena alimentaria se va a ver preocupantemente afectada, tanto abajo como arriba. Algo curioso de nosotros es que por avanzada que sea nuestra tecnología, aún no se han investigado lo suficiente los fondos oceánicos, por lo que desconocemos casi por completo la vida que lo habita. Sin embargo, los responsables de utilizar energías no ecológicas ya han hecho que alteremos esa vida tan súbitamente desconocida incluso antes de descubrirla. Aquí nos podemos hacer un par de preguntas. ¿Hay culpables de esto? ¿Se pudo evitar? Desde luego a mí me parece una locura el construir una central nuclear en primera línea de playa, y más en una zona de placas tectónicas donde se sabe que hay continuas y violentas sacudidas por terremotos. Yo creo que los promotores de la energía nuclear y los arquitectos de la central tienen gran parte de la culpa, pero aparte de ellos, cabe la posibilidad, por increíble que parezca, de que el propio terremoto haya sido provocado intencionadamente, por la élite, con máquinas semidesconocidas como HAARP, o con detonaciones termonucleares submarinas, como afirma Benjamin Fulford. Pero este es un tema en el que no quiero profundizar, prefiero que investiguen ustedes mismos si lo desean, y que saquen sus propias conclusiones. Es algo común el pensar que para cuando nos encontremos en peligro como raza, la tecnología estará lo suficientemente avanzada como para que no tengamos que preocuparnos por lo menos de la contaminación atmosférica. Pero este pensamiento es erróneo, porque la tecnología hoy en día ya está más que preparada para solucionar el problema, y además desde hace mucho. Os puedo asegurar que el problema está en la élite, que hace que dependamos del petróleo. Y lo peor de todo es que no van a dejar de vendernos petróleo, simplemente porque no está en sus planes el perder poder de influencia en el mundo. Y esto es muy evidente, porque han hecho que la economía mundial dependa plenamente de este producto. Y por mucho que nos digan o nos quieran hacer creer que se está acabando, es igual. No deberíamos consumir ni una gota más de su jodido producto, que tanto daño está causando a la biosfera. Esto de que cada vez queda menos petróleo, sea verdad o mentira, les viene como anillo al dedo, porque esta es la excusa perfecta para encarecérnoslo cada vez más, empobreciendo así el nivel adquisitivo de la clase media y obrera. Hace falta desesperadamente que actuemos contra esta élite de enfermos mentales. Deberíamos de ponernos todos de acuerdo para convocar una huelga indefinida de masiva participación, en la que no se consuma ni una gota de petróleo, aunque esto implique el no acudir al trabajo. Necesitamos una huelga que paralice naciones enteras, por el beneficio de todos. En esta convocatoria deberíamos exigir, entre otras cosas, el abaratamiento de los vehículos eléctricos, cuyos precios han sido inflados a propósito con una intención muy evidente. También deberíamos de reclamar por la implantación inmediata de otro tipo de motores, que funcionan con uno de los materiales más abundantes en el planeta, con hidrógeno, que se puede extraer fácilmente del agua. La combustión del hidrógeno, además de ser más potente que la de la gasolina, es totalmente ecológica, dado que lo único que emiten estos motores por el tubo de escape es vapor de agua, que se devuelve al ambiente. Sepan que hay dos tipos de vehículos que funcionan con hidrógeno. Unos son los que ya están patentados, que utilizan el hidrógeno para alimentar a un motor eléctrico, y los otros son los que nos rentarían de verdad, porque bastaría con hacer una modificación en el motor de los vehículos que ya tenemos para que funcionasen combustionando directamente el hidrógeno, como ya han demostrado innumerables personas a las que se acallan, o no se les da simplemente la suficiente voz. Vean el siguiente vídeo.
A golpe de subidas de precio y de restricciones, el petróleo se ha ganado como nunca el nombre de oro negro. Por eso están hoy de moda todos los inventos. En los años 70, durante la primera crisis del petróleo, los españoles le dieron mucho al magín para ahorrar gasolina. El inventor extremeño, señor Estévez Parela, ha demostrado una vez más que su motor de agua no es un bulo. Arturo Estévez fue uno de los inventores más populares. Echaba un trago al botijo y el resto del agua era para su motor. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Dejaba a todos boquiabiertos. El motor que había inventado funcionaba básicamente con agua, a la que añadía, eso sí, un mineral secreto. Ha mezclado concretamente el agua con estas piedras que pueden ver ustedes aquí en la palma de mi mano. Aunque nunca lo desveló, todo indica que la sustancia era boro. Gracias a la reacción con el agua, aquel ingenio arrancaba y sin contaminar. Y aquí está don Arturo Estévez circulando en su ciclomotor alimentado por el hidrógeno que produce su invento. Como habéis podido ver, existen métodos sencillos de dividir los elementos del agua para su aprovechamiento, además desde hace décadas. Aparte del proceso químico que acabamos de ver, también existe otro proceso eficaz llamado electrólisis, que separa el hidrógeno del oxígeno mediante una corriente eléctrica. Ojo, este proceso funciona mejor con agua salada, y ya sabemos cuánta agua salada hay en el mundo y cuánta podemos crear en casa. Sabemos que la tecnología hoy en día está lo suficientemente avanzada como para cubrir todas las necesidades del planeta, y para que no le falte de nada a nadie. Sabemos que podemos servirnos de todo tipo de energías limpias y seguras, incluida la cada vez más conocida energía de punto cero, de naturaleza magnética. Pero estas maneras de conseguir electricidad están siendo apartadas a un segundo plano a propósito, debido a la tremenda dictadura energética que sufrimos. Os puedo asegurar que estas energías jamás nos iban a protagonizar una sola catástrofe medioambiental. A la pregunta de que si son más rentables los vehículos de hidrógeno y los eléctricos que los de gasolina, la respuesta es bien sencilla: infinitamente sí. La única pega que se nos pone sobre los vehículos eléctricos y que sirve para que se vendan lo menos posible es que su fabricación es más costosa y contaminante que la de un vehículo normal, por el tema de los elementos que componen las baterías. Pero bueno, sea esto una pega o no, existe un material hoy en día que ya está siendo aplicado en teléfonos móviles y que va a eliminar del todo cualquier tipo de pega que se le quiera poner a este tipo de vehículos, tanto a los eléctricos como a los de hidrógeno ya patentados. Además de que van a abaratar increíblemente sus precios hasta dejarlos al alcance de todos. Este material llamado grafeno, junto con su hermano el grafano, ambos provenientes del grafito, van a traer a nuestra sociedad una segunda revolución tecnológica, en la que las baterías durarán varias veces más de lo que duran las actuales, además de que serán capaces de recargarse en segundos. Eso sí, este material empezará a ser aplicado a gran escala en vehículos ecológicos siempre y cuando nos permita este salto a la élite, o nos la quitemos de en medio. Porque mientras rija la locura, ya sabemos qué destino nos depara: involución pura y dura. Las funciones de estos materiales no se quedan solo en las baterías. Fíjense a continuación en la cantidad de propiedades buenas y utilidades revolucionarias que tienen. Presten atención al siguiente vídeo. Vamos a hablar del grafeno y del grafano, me dices, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Son hermanos o qué? Son hermanos, lo único que ocurre es que salen del mismo fondo, de la misma idea física y química, sí. Solamente que el grafeno es conductor y el grafano no lo es. Es aislante, precisamente. Efectivamente. De todo lo contrario, es curioso, ¿verdad? Sí, sí. He estado viendo cosas sobre el carbono y tiene unas cosas muy curiosas. Es el elemento, uno de los más blandos, como por ejemplo el grafito, y uno de los más duros, como el diamante. Sí. Tiene una dualidad de comportamiento. Mira, yo voy a leer las propiedades, hay 5 propiedades importantes del grafeno, las voy a leer. Porque bueno, creo que merece la pena que lo digamos. Es muy flexible, es transparente, sí, señor. Tiene capacidad de autoenfriamiento según algunos científicos de la Universidad de Illinois en concreto, elasticidad y dureza elevadas, reacción química con otras sustancias, con lo cual se puede dopar
De hecho, el grafano es metiéndole entre capa y capa del átomo de carbono una de hidrógeno. Efectivamente. Y lo convierte en un aislante. O sea, sí. Luego hay una particularidad que para el usuario de calle, para el que no está para el neófito de la tecnología, es decirle que es un componente que va a ser muy flexible, pesa muy poco y es muy resistente. Que aquí gran ligereza, como la fibra de carbono, pero más flexible. O sea, increíble. Menor efecto Joule, se calienta menos cuando pasan los electrones. Más eficiencia, evidentemente. Soporta la radiación ionizante, en fin, es un... Menor consumo de electricidad. Generación de electricidad al ser alcanzada por la luz. Sí, señor. O sea, es increíble. Es increíble. Razón, superficie y volumen muy alto, lo que lo otorga un buen futuro en el mercado. Bueno, la superconductora. Y luego, una cosa importante. Cuando una lámina de grafeno recibe algún daño, se quiebra su estructura, produciendo un agujero, consigue atraer átomos de carbono que están situados a las proximidades y se autorrepara. O sea, bueno, que le falta ya. No tiene. Es un da paso. Un poco de susto, ¿no? Eso de cuánto se repara. Vuelvo a repetir, es un cambio absoluto en la tecnología. O sea, esto sería similar a la física cuántica en el sector de la física. Mira, ¿no? Sí. El grafeno está para medio largo plazo. O sea, adiós, por ejemplo, en televisión, a las pantallas del LCD. Ajá. Adiós a las pantallas LCD con retroiluminación por LED o por lo que quieran de lo más moderno. O sea, las pantallas de televisión actuales, calculo yo que en 10 años pueden ya tener una competencia en pantalla de grafeno. Sí. Y los móviles igual. O sea, adiós a muchísimas cosas. Adiós y bienvenido a otras muchas que va a posibilitar. formas de usarlas, etcétera. Sí, señor. Visto lo visto, queda claro qué camino tenemos que elegir. Dado nuestro potencial como humanos y nuestro increíble poder de creación, tenemos la oportunidad, ahora más que nunca, de transformar el mundo en otro totalmente distinto, en el que no haya ni pobreza, ni enfermos mentales en el poder, ni falta de recursos para nadie. Podemos hacer con la electricidad casi regalada que el agua desalada riegue todos los cultivos y que la corriente llegue hasta el último rincón de la tierra. Es hora de tomar madurez para marcar un nuevo antes y después, que nos haga prosperar como raza. Para ello, debemos de unirnos pobres, ricos, policías, militares, políticos honrados y jueces, para detener de una vez por todas a esta élite, que cada vez que decide algo empeora nuestra calidad de vida. Recuerden que cada vez tenemos menos tiempo y que nos hace falta sobre todo unión para conseguir algo. Hagamos honor a la razón y al sentido común de una vez por todas. Demostremos que somos la raza más inteligente del planeta en vez de la más estúpida y antievolutiva que jamás haya existido. Marquemos la diferencia por nuestro bien y por el propio bien del planeta, que es lo único que tenemos. Hasta la próxima.